Dios es una relación, Dios es un estilo de vida, Dios es una común unión. La religión nunca va a salvar, el que salva es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida que tú necesitas transitar, vivir y entender. Y no sé si ves que hay algo curioso en el ser humano. Nos encanta que nos perdonen, ¿no? Pero no nos gusta cambiar. Queremos gracia pero sin transformación. Queremos misericordia pero sin crucifixión. Y entonces pasa algo muy peligroso en la vida del cristiano, del ser humano, y es que empezamos a usar el amor de Dios como una excusa para no crecer, como una excusa para pecar. Si decimos Dios me entiende, Dios me comprende, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo soy débil. Pero Romanos 6 viene con una sacudida santa, le digo yo. Ayer hablamos de Romanos 5 y nos vamos a introducir en Romanos 6 y sé que Él viene con esa reprensión no para condenarte, sino para despertarte un poco. Porque habemos personas que fuimos libres en la cruz de nuestro pasado de circunstancias muy difíciles, pero seguimos viviendo como esclavos. Habemos personas que cantamos con todo nuestro corazón, somos libres, pero seguimos atados a lo mismo de siempre. Volvemos una y otra vez al yugo de la esclavitud. Volvemos una y otra vez a esos pensamientos, Agle, Luna, Irán, a esos pensamientos incorrectos, a permitir que personas que nos hacen daño vuelvan una y otra vez a nuestra vida. Porque hay personas que fueron perdonadas acá, pero no se creen nuevas criaturas. Entonces vivimos atrapadas entre un mundo, gracias Blanquita, Rosario, Dios te bendiga, Kay. Vivimos atrapadas entre dos mundos, ¿no? Ni disfrutamos el pecado porque sabemos que está mal, y aun cuando nos dejamos llevar por nuestra mente, por nuestros pensamientos, nos dejamos llevar por la carne, lo hacemos y después nos sentimos los peores del mundo y tampoco podemos disfrutar de la santidad. Estamos en una línea intermedia, estamos en la tibieza espiritual. Y no sé si has leído la palabra, pero la palabra dice, Ever, que si estamos tibios, nos vomitará el Señor. Pero si estamos fríos o calientes, es mejor que estemos fríos o calientes. Ahora, este capítulo es para gente que quiere dejar de fingir. Porque Pablo hace una pregunta que a muchos tal vez le incomoda. Dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y la respuesta contundente es, de ninguna manera. Es como si Pablo dijera, ¿de verdad quieres volver a la cárcel cuando ya te soltaron? ¿De verdad quieres volver a ese pasado cuando ya Dios te liberó? ¿De verdad quieres volver a esa adicción? ¿De verdad quieres volver a esas luchas, a esas peleas interminables? ¿De verdad, Ari, a veces queremos volver a los lugares donde realmente no hemos encontrado el valor, donde simplemente menosprecian aún lo que hacemos? Y eso hacemos cuando seguimos viviendo en hábitos que ya no deberían dominar nuestra vida. Y el problema no es que Cristo no te haya liberado, el problema es que tú no has terminado de creértelo. Es como cuando Dios nos perdona y nosotros todavía sentimos esa culpabilidad cuando ya te perdoné, falta que tú te perdones. Entonces no perteneces a lo que te domina. Estás viviendo más bien encadenado. Y la gracia no vino para que sigas igual, la gracia vino para que vivas diferente. Dice la palabra, he aquí que yo hago las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y en esta mañana nos habla un poco de yo no soy ya esclavo, gracia, porque hay una gracia que me libera, no que me es permisible para que yo haga lo que yo quiera. Ahora, en el primer punto hay una pregunta que muchos piensan y que no dicen. Y Romanos 6:1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde, y es ahí donde Pablo sabe cómo funciona la mente humana. Si entendemos la gracia sin madurez, podemos usarla como permiso. Y hoy muchos tal vez estamos viviendo como esa gracia como un permiso. Dios me entiende, Dios me comprende, Dios sabe que yo nunca voy a poder hacer las cosas a su manera, Dios sabe que yo soy débil. Y construimos un Dios conforme a nuestra debilidad. Construimos un Dios conforme a la pereza.
Decimos acercarnos a Dios, pero seguimos viviendo como nuestra antigua manera de vivir. Pero la gracia no es un permiso para pecar, es el poder para dejar de vivir en esclavitud. Romanos 6:2 dice: de ninguna manera, porque lo que hemos muerto ya al pecado, los que hemos tomado la decisión de alejarnos del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora yo les hago una pregunta y quiero que me contesten con toda la verdad que puedan. ¿Qué pasa cuando ustedes se han acercado a Dios? No sé si les ha pasado que ya, como antes, Mimi, era muy fácil pecar y era muy fácil para nosotros tomar decisiones porque no veíamos un mal. Hoy en día que nos acercamos a Dios, ya aquellas cosas que sabemos o que el Espíritu Santo nos hace discernir que están mal, no nos dejan avanzar. Sí, sabemos que lo que vamos a hacer realmente nos va a hacer daño. Por eso cambia nuestra perspectiva de ver las cosas. Ya no pecamos sabroso como se dice o lo hacíamos antes. Por eso es que dice que muchos estamos en una línea donde si pecamos nos sentimos mal y si vivimos en la gracia nos sentimos mal. Entonces es ahí donde cómo podemos permitirnos vivir en medio de algo que nos hace daño. Mira, dice la palabra que si morimos, resucitamos con Cristo en identidad. Y aquí Pablo no empieza con haz esto, empieza esto. En Romanos 6, 3, 4 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Recordemos que este bautismo que habla la palabra es el bautismo que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Es un bautismo de confesión, de aceptación. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo fuimos sepultados para que andemos en vida nueva? Lo que quiere decir es que aquellos que hemos sido bautizados, que nos acercamos a Dios, fuimos sepultados. O sea, todas las cosas que dominaban nuestra mente, que dominaban nuestras emociones, esos malos hábitos, es el Espíritu Santo que los sepulta, que los saca de nuestra vida, que los destruye, para que de esa manera andemos en una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? Una vida donde ya no hay esclavitud, donde perdonamos, donde nos permitimos sanar, donde nos permitimos caminar conforme ese propósito de Dios, ese llamado de Dios. Yo sé que a muchos nos cuesta y nos ha costado muchas veces el poder dejar la antigua vida porque estábamos acostumbrados, porque caminábamos y eso es lo que nos mantenía vivo, tal vez el rencor, el odio, la rabia, la soberbia y todas estas cosas que terminan a veces encarcelándonos. Pero la palabra nos recuerda es que andamos en una vida nueva. ¿Qué quiere decir? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Como Él vive en mí, ya el pecado que antes me tomaba el control, ya no me enseñorea, no toma el control de mi vida, sino que ahora vivo esa nueva vida, que no es que no peque más, es que ya tengo el poder para decir no, para decir hasta acá, para decir voy a poner estos límites. Miren, Romanos 6 no es primero conducta, es primero identidad. Primero nos identificamos, primero nos formamos en ese carácter de Cristo. Primero el Espíritu Santo viene a redarguir, a corregir, a instruir, y eso forma nuestra identidad. Y se fortalece sobre ello, sobre ese amor, nuestra autoestima. Y después de eso viene una conducta diferente, viene un cambio de hábitos, viene una revelación de los frutos del Espíritu Santo. La palabra dice en 2 Corintios 5:17, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y en Colosenses 3:1-3 dice, vuestra vida está escondida. Por lo cual, cuando muchas veces el enemigo o algunas personas tomaba posesión, control, manipulación sobre nosotros a tal punto que ya no vivíamos nosotros, sino que nos convertimos en lo que esa persona quería que fuéramos. Perdimos carácter, perdimos identidad por una dependencia. Y cuando Él nos libera, nos dice que nos esconde para que nadie más pueda tomar el control y para que nadie más y nada en este mundo nos pueda dominar, solo Dios.
Por eso la vieja naturaleza no manda más en nosotros. Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea todo aquello que tomaba el control empieza a destruirse. Dios empieza a sacarlo de nuestra vida. Y ojo, no dice que desaparezca la tentación. Dice que ya no tiene derecho legar sobre ti, porque ¿qué es las cosas que tienen poder legar sobre nosotros? Por ejemplo, cuando tenemos mentiras y esas mentiras nos dominan, esos temores que no podemos vencer, eso tiene un poder legar sobre mí. Porque el enemigo utiliza esos pensamientos, ese pasado tuyo, para obtener legalidad y para poderte manipular y que tú hagas lo que él quiera. Por eso muchas personas toman malas decisiones en su vida, porque el enemigo ejerce ese poder legal sobre tu mente, sobre tu vida. Pero no es que no haya tentación cuando uno llega a Cristo. Lo que significa es que ya no tiene ese poder legal. Ahora ya Él no puede actuar donde ya algo ya está tomando el control, y es el Espíritu Santo que reargulle, que corrige, que instruye y que nos lleva a una nueva vida. Romanos 6:7 dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque hay cosas que siguen tocando tu puerta, pero ya no tienen las llaves de tu casa. Anteriormente sí. Anteriormente entraban cuando querían. Anteriormente te visitaban esas maldiciones generacionales. Anteriormente te visitaba esos pensamientos incorrectos. Te visitaba esa rabia que no podías controlar. Pero ya hay una puerta en tu mente que discierne, que es capaz de filtrar los pensamientos y saber qué es lo que de verdad tú necesitas escuchar, y lo que no necesitas escuchar lo saca. Aún la palabra dice que no es que no seguiremos o dejando de ser tentados, porque no hay una tentación más allá de lo que uno pueda soportar. Cuando hablamos, a veces estas tentaciones, si nosotros las resistimos, porque ya tenemos el poder legal para resistir y que el enemigo huya de nosotros, para apartarnos o para alejarnos de esas tentaciones que antes tomaba el control. Hay una batalla muy fuerte hoy 2026 cuando lo que gobierna nuestro cuerpo no es Dios. Y te voy a hablar porque Romanos 6:11 considera a muchos de nosotros que estamos o tenemos que morir al pecado, pero estamos vivos para Dios. Y esta es la mentalidad. Lo que crees sobre ti dirige lo que haces. Romanos 6:12 dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque todos sabemos que por más que a veces luchamos, Él quiere volver a tomar el control. El pecado quiere reinar. Por eso la palabra sigue diciendo que podamos presentar vuestros cuerpos delante de Dios y no delante del pecado. ¿Y qué significa presentar los miembros? Incluye ojos, lo que consumes en las redes. Incluye mente, lo que rumias a diario en tu mente. Incluye tu boca, lo que declaras con tus palabras. Incluye manos, lo que haces en secretos. Y incluye el tiempo, lo que alimentas en tu tiempo. Entonces, préstame mucha atención porque aquí me voy a parar un segundo para explicártelo mejor. Hoy en día nosotros tenemos que diariamente, así como nos alimentamos físicamente, así como nos alimentamos de alimentos físicos, también hay que tomar alimentos espirituales, hay que leer y hay que no ser analfabetos en la palabra de Dios, porque si no vamos realmente a ser llevados por esa naturaleza pecaminosa. Pero si nosotros cuidamos diariamente nuestros ojos, lo que consumimos, no solo en las redes, sino a través de series, a través de lo que vemos mucho más allá de lo que deberíamos mirar, cuando remiramos algo que no debemos remirar, cuando cuidamos lo que procesamos en nuestra mente sin filtros, porque a veces no le ponemos filtros, sino que permitimos que esos pensamientos tomen el control, lo que declaramos con la boca, porque primero va a la mente y después corazón y boca. De la abundancia del corazón, de la mente habla nuestra boca. Y también nuestra mano, lo que hacemos en secreto. Y último, lo que hacemos con nuestro tiempo. Entonces, estas son 5 cosas que tenemos que cuidar para que cada día nosotros podamos tener la capacidad para gobernar
nuestras emociones, para gobernar nuestros instintos, para que el Espíritu Santo nos revele y nos dé la fortaleza para resistir y que ya no más vuelva a caer en esas tentaciones. No vuelva a caer en esos procesos mentales. No vuelva a caer en esa mentira de alguien más. No vuelva a caer en esas circunstancias que a veces se sobreponen. Ahora, hablando desde la ciencia y desde la medicina, la ciencia confirma algo que es bíblico y que te estoy hablando hoy. Dice que hay hábitos que moldean nuestro cerebro. Hablamos de la repetición que crea ciertos caminos neuronales. Volvemos a lo que es la neuroplasticidad, ¿no? Y lo que alimentamos se vuelve más fuerte en nuestra vida. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿qué estamos alimentándonos? ¿De qué nos estamos alimentando hoy en día? ¿Qué es lo que más está tomando el control de nuestra vida? Porque lo que nos alimentamos también tiene un poder fundamental en nosotros. Dice que el pecado también se forma con el hábito. Trae dopamina, es una recompensa inmediata y luego se vuelve un vicio en nuestra vida que genera vacíos. Entonces, las adicciones como la pornografía, el alcohol, las redes sociales, las apuestas, la comida emocional funcionan así. Dinero, impulso, recompensa, culpa, repetición, y es lo que nos destruye. Por eso la palabra en Romanos 6 lo traduce espiritualmente, dice: no se lo presentes porque te esclavizas. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que le presento a Dios. Cómo me presento delante de Dios y cómo me fortalezco en Él para poder luchar con estas adicciones y poder vencer el deseo, esos impulsos, esa culpa, esa repetición que a veces nos destruye, Elizabeth. Entonces, al final, nos habla la palabra que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. En Romanos 6:14 dice: y el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Y ojo con esto que es muy clave, pero antes de continuar me gustaría que te tomaras un tiempo para meditar mejor en esta palabra, Mixi, y para entenderla mucho mejor. Yo sé que la palabra hoy está muy enfocada en versículos, pero Dios siempre nos da el discernimiento para leerla. Pido el favor que todos los que están acá, si no nos han seguido, aquí arribita lo pueden hacer, es gratis. Que si no has compartido este like con alguien, lo puedes hacer, también es gratis y nos ayudas. Pero también que te tomes un momento para meditar esto que te estoy hablando hoy. Entonces, esto es muy clave. Esto es muy clave, Kiani. No estamos bajo la ley. Y esto no significa que hacemos lo que queremos. No, significa que ya no vivimos por condenación. Muchos viven una vida por condenación. Muchos viven una vida donde todo el tiempo se andan condenando. Donde todo el tiempo, Mixi, volvemos al pasado y otra vez y permitimos que ese pasado nos destruya. Ahora vivimos con poder interno. ¿Y cuál es ese poder interno que tenemos? Es el Espíritu Santo que nos capacita. Porque dice la palabra que Dios nos ha dado un espíritu de temor, un espíritu de condenación, un espíritu de manipulación. Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, un espíritu de amor propio. Entonces, la gracia nos enseña a renunciar. Y la ley del espíritu es la que nos da vida. Entonces, Dios nos da un nuevo corazón. Nos da una capacidad para asimilar las cosas de una manera diferente. Porque hay dos esclavitudes. O es el pecado o yo vivo bajo la justicia. Romanos 6:16 dice: sois esclavos de aquel a quien obedecéis. La pregunta hoy acá, sinceramente, quiero que me contestes, si puedes, ¿a quién estás obedeciendo hoy? ¿A tus instintos carnales? ¿A tus emociones? ¿A lo que quiere tu carne? ¿O estás obedeciendo a Dios? Porque aquí hay una línea muy delgada que tenemos que cuidar. Somos esclavos de a quienes obedecemos. Romain, ¿somos esclavos de quién o a quienes obedecemos? No existe una neutralidad espiritual, familia. O le servimos a Dios o simplemente no le servimos a Él.
Y esto es fuerte, no existe neutralidad espiritual. Romanos 6, 17, 18 dice: gracias a Dios habéis obedecido y ha sido libertados del pecado. Gracias Mixi, gracias Romel, Mimi. La obediencia no es una cárcel. La obediencia a Dios se vuelve libertad para los que saben caminar bajo esa libertad. Familia, el fruto de esta libertad, de esta decisión, el fruto final es muerte o vida. Es libertad o esclavitud. Es bienestar o malestar. Es deleite. Es el simple hecho de disfrute momentáneo o un disfrute eterno. Entonces, ¿qué fruto tenéis? Porque el fin de ellas a veces no es el mejor. ¿Qué fruto estás dando hoy? Romanos 6:22 dice: mas ahora tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La pregunta no es ¿me gusta? La pregunta es ¿a dónde me lleva esto? Porque hay muchas cosas, Nia, hay muchas cosas, Angie, hay muchas cosas, Juliana, que realmente nos pueden gustar. Si yo me preguntaría qué me gusta, pues en mi carne, pues no solo me va a gustar mi esposa, hay muchas mujeres bonitas en este mundo. Entonces, no porque me guste, yo tengo que obtenerlo. Me puedo ganar mucho dinero de otras maneras, pero no porque me guste, lo voy a hacer. Entonces, ¿me gusta o a dónde me lleva esta decisión? ¿A dónde me lleva yo prestarle atención a una persona que no es mi esposa? ¿A dónde me lleva el hecho de yo hacer negocios ilícitos? ¿A dónde me lleva la manipulación? El manipular para obtener lo que yo quiero. ¿A dónde me lleva sobreutilizar las cosas o los atributos que Dios me ha dado? ¿A dónde me lleva dejarme llevar por mi inteligencia o mi prudencia o por el Espíritu Santo? Entonces, no es tanto me gusta, porque si yo me dejo llevar por lo que me gusta, como este mundo dice, haz lo que dicta tu corazón. Haz lo que te guste después de que no le hagas daño a nadie, pero al final te estás haciendo daño a ti mismo. Y pasas a hacerle daño a las personas que te aman. Y cuando te esclavizas en eso que te gusta, no solo terminas haciéndote daño a ti mismo, sino que también esto va de generación en generación si no prestamos atención. Porque hay muchas personas que hoy están en la cárcel simplemente por dejarse llevar por algo que les gustaba. La cárcel no está llena solamente de personas malas. También la cárcel está llena de personas que tomaron una sola mala decisión a través de un gusto, a través de dejarse llevar por una emoción, a través de dejarse llevar por la rabia o por la lujuria o por cualquier otra cosa. Entonces, al final la pregunta es, ¿de qué quiero ser esclavo yo? Porque a veces muchos de nosotros nos dejamos llevar y nos volvemos esclavos de algo porque nos gusta. Mira, el versículo que rompe las cadenas es Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Paga, salario, lo que ganas, dádiva, regalo de lo que recibes. Y el pecado siempre cobra, familia. El pecado siempre cobra, pero Dios regala. Te lo voy a volver a decir, la paga del pecado es un salario. Es lo que ganas como consecuencia de tus malas decisiones o buenas decisiones. Pero la dádiva es un regalo que recibes al obedecer. Muchos hoy ven el estar fuera de Dios en disfrutar la vida, pero la paga de ese disfrute, cuando aprovechamos esa libertad como libertinaje, siempre va a ser una paga que se cobra, que el enemigo utiliza para destruirte, o que simplemente al final te va a llevar a ser esclavo de algo. Porque no lo vas a poder pagar, porque aunque digas yo lo controlo, eso te va a llevar a una adicción y la adicción te va a controlar. Y eso es lo que muchas veces en nuestra vida luz no vemos. No vemos que siempre el pecado tiene una paga. Es como pagar un salario, Romel. Es lo que ganamos como consecuencia. Y menospreciamos la dádiva de Dios, lo que recibimos al ser obedientes, porque dice la palabra que aquellos que no se cansan de hacer el bien, que de verdad, aunque quieren hacer lo malo, no lo hacen, aunque quieren dejarse llevar por sus pensamientos, por el odio, por el rencor, no lo hacen, sino que son obedientes a la palabra de Dios
y calman sus emociones y se airan para no pecar, como consecuencia van a tener regalos. ¿Y cuáles son los regalos? De la obediencia, de no actuar conforme a mis emociones. El regalo va a ser la bendición de poder ser un ejemplo, de poder ser una carta abierta, que cuando la gente lea, vea de verdad tu testimonio como alguien que predica la verdad y que no solo habla, sino que la aplica a través de sus acciones, que no se deja llevar por los instintos o por lo que la carne quiere. Por eso, hoy se normaliza lo que todos hacen. Hoy se normaliza, es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Miren, yo estaba leyéndome un artículo que en los años 50, normalmente si pusieran una de las películas que hoy vemos en Netflix, donde se normaliza la sexualidad, se normaliza todo, la gente realmente se saldría de la sala, porque en ese tiempo era tan importante el matrimonio, era tan importante el poder estar con una persona hasta casarse. Y se habló que después de 1980, en esta época se triplicó y se normalizó la sexualidad. El cuerpo es mío, yo hago con él lo que quiero. Pero muchos no hemos entendido que hay cosas que no son tuyas. Hay cosas que tú no puedes elegir. Yo no puedo elegir mi color de piel. Yo no puedo elegir en la familia que nazco. Hay muchas cosas que nosotros somos libres de hacer lo que queremos, ¿no? Hay cosas que no puedes hacer porque te van a llevar a esclavitud. Y asimismo, también con mi cuerpo. Este cuerpo, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo entiendo lo valioso, el precio que Dios pagó por este cuerpo, yo no lo malutilizo. Cuando yo sé lo que hace el estar con una persona en la parte sexual, cómo no solamente se unen fluidos, sino que se une muchas cosas espirituales y tantas cosas, yo empiezo a tener una perspectiva diferente de este cuerpo, pero no para malutilizarlo, sino para cuidarlo. Hoy se normaliza, nadie se entera. Si nadie se entera, pues hazlo. Sin importar que pasemos por encima de los demás, sin importar muchas veces que le hagamos daño a los que más queremos. Eso no es tan grave. Se normaliza que no es tan grave. Hay cosas peores. Igual todos roban. Igual todos hacen daño. Igual todos manipulan. Igual estamos en la era del más fuerte o del que sea más vivo. Yo puedo parar cuando yo quiera. Yanni, Blanca, y nos dejamos llevar por yo puedo parar cuando yo quiera, pero en un momento de ese yo puedo parar cuando yo quiera, vemos que estamos esclavizados, porque el enemigo no te da pecado, te da planes, que te dice tú puedes parar cuando tú quieras, y cuando vas a parar, ya no puedes. Ya no puedes porque física, químicamente estás realmente adicto a ello. Es como el que empieza a consumir o empieza a desbordar, a utilizar su cuerpo como quiere. Yo paro cuando quiera, cuando quieras. Ya estás más atrapado, más esclavizado. No necesitas estar en una cárcel para estar esclavizado de ello. Porque la paga del pecado es muerte, o sea, pagas un salario, pagas un precio. Y esto es lo que nadie predica, esto es lo que mucha gente no dice, no explica de esta manera, porque no se nos ha explicado que la paga del pecado siempre tiene un precio, un salario, que el enemigo nos hace pagar una y otra vez de nuestras malas decisiones cuando nosotros nos dejamos llevar y no nos acercamos a Dios para reconciliarnos, para permitir que Él lave y limpie nuestro interior. Entonces Romanos 6 responde y nos dice, eso no es libertad, es esclavitud maquillada. Porque Cristo no vino a perdonarte para que sigas atado, Él vino a perdonarte para que puedas soltar. Y hay muchas cosas que sobre ahí, ya ni debemos de vencer. Entonces es una doble vida que a veces llevamos. Es la mentalidad de víctima. Yo no puedo con esto, pero la misma palabra dice que Él se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Y es donde ya no puedo, viene la vergüenza crónica, vienen los hábitos ocultos, viene una cultura de gratificación inmediata, buscamos lo que y viene el autoengaño, ¿no? Entonces yo tengo que vencer cosas para que Cristo reine. La pregunta es, ¿qué tienes que vencer hoy? Tal vez, si tú hoy te rindes, de verdad va a haber verdad y va a haber disciplina espiritual. Mañana vamos a hablar un poco de la disciplina. Cuando nosotros
nos rendimos a Dios, encontramos esa comunidad de luz, esa comunidad que nos ayude, porque Romanos 6 no es un capítulo para religiosos perfectos, es un capítulo para personas que quieran libertad real, porque sé que muchos hoy no vivimos libres, hay cosas que todavía nos atan, que no queremos exponer a la luz para que Dios sea quitándolas, porque estamos amándolo ello, estamos amando eso, no queremos soltar. Hay cosas que no le queremos entregar a Dios, y Dios no te llama a esforzarte solo, Él te llama a vivir desde una verdad. Mira, tu vieja vida ya murió, tu identidad ya debió de cambiar cuando te acercaste a Dios. Tu esclavitud debe de terminar hoy, y la gracia no te permite solamente cosas, te capacita. Así que no vuelvas a ser esclavo de lo que Dios ya te liberó. Yo tengo una frase aquí que ustedes saben que yo siempre digo, deja de buscar a tu ex, pero cuando hablo del ex, hablo de todo aquello pasado, de esos lugares que Dios te ha sacado. Sí, me voy mucho más allá. ¿Por qué? Porque al final tu ex o ese pasado no es la verdad, te habla mentiras, no es la vida, es la esclavitud. Y no es el camino, te desvía del camino. Entonces, deja de buscar eso, mejor busca a Dios, que Él es el camino que tú necesitas transitar, vivir, y es el camino que te lleva realmente a la verdad, que te hace libre, porque ya no eres esclavo, ya no eres una víctima, ya no eres prisionero de tu pasado. Sí habrá lucha, eso no te lo puedo negar, porque todos sabemos acá que aunque cuando nos hemos acercado a Dios, siempre hay luchas, siempre tenemos luchas. Quien te diga que si te acercas a Dios no tendrás lucha, te está mintiendo. La misma palabra lo avala, dice pasaréis aflicciones, o sea, sí habrán luchas. Pero también dice confía porque Dios ha vencido el mundo. Él te dará la autoridad, te dará la potestad, te dará la fuerza para vencer esas luchas. Él se perfeccionará en medio de tus debilidades para que puedas vencer. Entonces ya no eres esclavo de esas luchas, ya no eres una víctima, porque hay que dejar de verdad el ser una víctima. Sí, fuimos víctimas de una persona, de un abusador, de una persona que nos mal utilizó, fuimos víctimas de nuestros padres cuando no ejercieron de verdad una buena paternidad, fuimos víctimas de un tío, de un amigo, de personas que nos llevaron a hacer malos negocios, pero es nuestra responsabilidad sanar. Alguien roto no te puede sanar porque sigue rompiendo a las personas. Solo una persona rota puede ser renovado en Cristo y puede sanar a otras. Pero fuera de Él nada podemos hacer. Entonces no somos y no podemos permitir seguir siendo la víctima. Ya no somos prisioneros del pasado. Sí, habrá lucha, habrá tentación, habrá momentos difíciles, pero ahora peleas desde esa libertad, no desde la condenación a la cual éramos atados antes. Porque anteriormente si habían pensamientos, había dificultades, había pasado, eso nos condenaba todo el tiempo, pero cuando vivimos en esta libertad, cuando conocemos verdaderamente a Dios, hay una libertad diferente. Ya no buscas encajar, pertenecer o satisfacer a los demás. Ya hay algo que te llena completamente, que sabe la medida perfecta. Gracias, Luz, para que tú seas completo. Y cuando te sientes completo, empiezas a caminar diferente, empiezas a ver diferente, empiezas a percibir la vida diferente. Y yo sé que muchas de las personas que hoy me están escuchando este mensaje pueden experimentar esta verdad. Esto es lo que hace Dios en nosotros. No hace magia. No es como muchos dicen, te acercas a Dios y tendrás carro, casa y beca. Es mentira, cuando tú te acercas a Dios, lo que antes te hacía sentir en condenación, pierde fuerza, pierde valor. Porque entiendes que ya Dios te lo dio todo, eres coheredero con Cristo Jesús. Te ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. Ya empiezas a dominarte, ya empiezas a poner límites para que se te respete, ya empiezas a valorarte y tu valor no se mide en lo que otro puede darte o en encontrar el amor o la felicidad en otras personas, sino que tu valor se mide en lo que Dios empieza a formar en ti. Entonces empieza a formar una identidad basada en ese amor. Un amor que no es jactancioso, que no es envidioso, que no se comporta con rudeza, que no busca lo suyo, que siempre permite al otro ser y deja ser. Y no está manipulando como te han manipulado. Y que si te sentías atrapado,
si hoy pensabas que no podías salir, si hoy creías que no estabas o que estabas demasiado alejado de Dios, por favor escucha esto. Cristo no solo está pagando la deuda que tú antes tenías. ¿Cuál era la deuda? De que estabas en una vida llena de pecado, una vida alejada de Él, que no sabías cómo volver otra vez a los brazos del Padre. Él ya pagó la deuda y te ha dado una nueva naturaleza, te ha dado fuerzas nuevas, te ha dado un Espíritu Santo. Ese Espíritu es poder en ti. Es un Espíritu que reargulle, que corrige, que instruye. Entonces, por favor, no regreses a lo que ya no debe de estar en ti, a lo que ya no te pertenece. Hoy es una invitación de caminar libre, de vivir como un hijo. Un hijo sabe que su padre le provee. Dice la palabra más: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Lo demás qué es? Todo lo demás, te lo puedo asegurar. ¿O cuántas personas no me pueden decir amén que cuando han decidido hacer las cosas a la manera de Dios, Dios le ha provisto aún mucho más de lo que podían imaginar? ¿Cuántos de los que están acá han visto la provisión de Dios de muchas maneras? Yo sé que muchos de los que están acá han podido percibir esta verdad, que Dios añade lo demás, todo lo necesario. Sé que a veces no se cumplen las cosas como nosotros queremos. Sé que a veces es muy difícil porque a muchos de nosotros nos ha tocado trabajar más que otros. A muchos de nosotros nos ha tocado pagar el precio para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estén bien, para que ellos puedan obtener el beneficio de la obediencia a Dios. Y fuimos los primeros, después de venir de generación en generación, estando con maldiciones generacionales, estando en matrimonios fallidos, estando en tantas cosas, y somos nosotros los que pagamos también ese precio. Fue Cristo, pero también nosotros, por la obediencia de querer cambiar las cosas. Pero eso consigo va a traer frutos de bendición, a diferencia del pecado que ya venía. El pecado trae un precio que te vuelve una y otra vez a esa esclavitud y que a veces no puedes pagar, y por eso tienes que volver a Él. Pero la paga de la obediencia es dádiva de bendición, es bendición sobre bendición que alcanza de generación en generación. Así que ya no representas lo que no te pertenece, ahora caminas libre y vives como un hijo, y dejas que la gracia no solo te cubra, sino que transforme tu vida y pueda transformar a los que te rodean. Es una gracia que edifica a tal punto que a veces es incomprensible la gracia de Dios para con nosotros. Así que ahí donde estás, me gustaría que te tomaras un tiempo y le entregaras esta mañana a Dios. Entrégasela a Dios. Kika, Lili, Meli, Luz, Blanquita, Romé, Lía, Yani, entréguenle esta mañana a Dios. Entréguenle este tiempo a Dios. Alexander, Lore. Y vamos a hacer una oración de libertad. Yo sé que hay cosas que todavía nos cuesta sacar de nosotros. Hay cosas que todavía nos cuesta exponer. Porque estamos acostumbrados a llevarla, aún nos sentimos culpables si no las llevamos. Porque es lo que nos han metido a la cabeza, porque es lo que hemos visto a nuestros padres y a nuestros abuelos. Pero hoy es tiempo de soltar y de dejar atrás todo aquello que ya fue pagado. La libertad hoy ha sido dada. Entonces, dile al Señor: gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque no solo me perdonas, sino que me has transformado con esta palabra. Me has hecho saber que estaba viviendo en una mentira. Así que hoy renuncio a toda esclavitud. Ponte a pensar por un momento qué te está esclavizando, qué te está alejando de Dios. Tal vez es ese mal genio, tal vez son esas palabras, ese rencor, tal vez ese miedo constante que no te deja avanzar. Y renuncia, dile: Señor, y renuncio a esa esclavitud, a lo oculto, Señor, a lo repetitivo, a lo que me avergüenza hoy, porque sé que tú me puedes perdonar, Señor, porque sé que tú me puedes limpiar, porque sé que tú me puedes sostener, porque sé que aunque no puedo en mi fuerza, porque lo he intentado, tú te perfeccionas en medio de mis debilidades para yo poder vencer. Oro por tu vida. Declaro que ese viejo hombre ha sido crucificado hoy en Cristo Jesús, y que hoy no caminas en aquella vida, sino en una vida nueva. Ahora no presentaré mi cuerpo al pecado, lo presentaré, Padre, delante de ti de ahora en adelante. Dile: Espíritu Santo, y ven y fortalece mi voluntad. Porque sé que mi voluntad muchas veces
ha sido regida por mis pensamientos, pero ahora renuevo mi mente, rompo esos hábitos destructivos y hoy aprendo, Señor, y te pido que me hagas amar lo que tú amas, que me hagas vivir lo que tú quieres que yo viva. Hoy decido vivir como hijo libre y que Cristo reine en mí y en mi corazón, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, hoy obra, Señor, en medio de cada petición. Hoy obra, Señor, en medio de cada necesidad. Hoy transforma, Señor, cada corazón. Yo sé que hay muchos corazones que hoy quieren hacer las cosas bien, que le han pedido a Dios por mucho tiempo: Señor, quiero entender tu palabra. Y hoy Dios nos ha desmenuzado la palabra para entender lo que es ese nuevo pacto, ese nuevo camino, en lo que es vivir como hijo y no vivir como huérfanos más. Gracias, Señor, por esta verdad que me ha hecho libre. Gracias, Señor, porque hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y sé, Señor, que tú, Padre, has levantado a Jesús de los muertos y hoy está a tu derecha, Señor. Y hoy está, Señor, y el Espíritu Santo hoy está en mí, redarguyendo, corrigiendo y instruyéndome para que pueda caminar esa vida aún como tú la caminas, ver como tú ves, mucho más allá de la mente natural. Hoy rompo toda mentira, toda maldición, todo rencor, todo odio que ha tomado el control y camino en libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, me hace libre y me sostiene para yo seguir caminando en esta verdad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y si Dios hoy te ha hablado, déjame un amén, por favor. Si esta palabra era para ti, déjame un amén. Déjame saber que estás acá. Yo bendigo cada nación. Me gustaría también saber de qué nación nos visitas. Yo bendigo cada nación hoy representada. Bendigo cada circunstancia hoy, sin importar cuál sea, porque Dios sé que Dios va a renovar. Te pido el favor que si todavía no nos has seguido aquí arriba lo puedes hacer, pero antes me gustaría que te tomaras un tiempo para alabarle a Dios. Mira, hay algo que pasa en la alabanza. La alabanza tiene el poder de cambiar las atmósferas, pero también el poder de darnos fuerzas. Así que me gustaría que te tomaras